La princesa Valoria Callan siempre supo que su vida pertenecía al dominio. Nació en un palacio de cristal y luz. Criada para servir a su pueblo y entrenada para sacrificarlo todo por la paz. Pero de pie ante el trono de su padre en aquella fría mañana, se dio cuenta de que el sacrificio tenía un rostro que nunca esperó. Un humano, dijo con voz serena a pesar de la tormenta que sentía en el pecho. ¿Quieres que me case con un humano? El alto emperador Cayen miró a su hija con ojos ancestrales. Su piel brillaba con un tenue azul a la luz de la sala del trono. Las marcas bioluminiscentes de su especie latían lentamente. La coalición terrana exige un vínculo de sangre, un matrimonio entre nuestros pueblos. Es el único camino hacia una paz duradera. Valoria había estudiado a los humanos durante los largos años de la Guerra Fría. Sabía que eran pequeñas criaturas de un mundo pequeño. Habían llegado al escenario galáctico hacía tan solo un siglo. Sin embargo, de alguna manera, habían construido un imperio que rivalizaba con civilizaciones más antiguas. La mayoría de los valoranos creían que los humanos triunfaban gracias a la suerte y la cantidad. No a la fuerza ni a la sabiduría. Lo haré, dijo Valoria. Levantó la barbilla y sostuvo la mirada de su padre. El emperador asintió lentamente. Había algo triste en su expresión, pero no dijo nada más. 3 semanas después, Valoria se encontraba en el gran patio del palacio, observando cómo una lanzadera humana descendía del cielo. Era una nave sencilla, gris y funcional, nada que ver con las elegantes naves de su pueblo. La nave aterrizó con un suave siseo y una puerta se abrió. Esperaba diplomáticos con elegantes túnicas. Esperaba políticos con sonrisas practicadas. En cambio, un solo hombre bajó por la rampa. Era media cabeza más bajo que ella. Su piel era de color castaño claro, su cabello oscuro y corto al estilo militar. Vestía un uniforme sencillo de la coalición terrana, azul oscuro con botones plateados, y no llevaba nada más que una pequeña bolsa al hombro. Se detuvo ante ella y le ofreció una pequeña reverencia. Princesa Valoria, soy Nathan Cole. Su voz era suave y cálida. Sus ojos, notó, eran de un extraño color entre verde y marrón, como tierra de bosque después de la lluvia. Había bondad en esos ojos, pero también algo más, algo que no podía nombrar. Bienvenido a la flor de la vida de Cao Ung, dijo con formalidad. Espero que hayas tenido un viaje agradable. Fue largo. Admitió con una leve sonrisa. Pero ahora estoy aquí. La corte observaba desde las ventanas del palacio. Valoria podía sentir su juicio, su diversión, su compasión. Este era el humano enviado para casarse con su princesa, esta criatura ordinaria y sin nada destacable. Se sintió avergonzada por él, y en cierta medida por sí misma, porque la boda tuvo lugar una semana después. Fue una ceremonia fría, llena de palabras antiguas y promesas vacías. Natán pronunció sus votos en un valorano quebrado, luchando con los complejos sonidos de su idioma. Algunos cortesanos rieron en voz baja, tapándose la boca con las manos. Pero Natán no pareció molestarse. Simplemente sonrió, lo intentó de nuevo y terminó sus votos con cautelosa determinación. Esa noche, en las habitaciones que ahora compartían, Valoria se sentó junto a la ventana y contempló las luces de la ciudad. Natán deshizo su pequeña maleta en silencio. Ella lo observó con el rabillo del ojo. Esta extraña criatura que ahora era su esposo. No tienes que fingir, dijo finalmente. Sé que este matrimonio es político. No me debes nada más que apariciones públicas. Natán hizo una pausa. Se giró para mirarla. Y ese algo ilegible brilló en sus ojos de nuevo. No finjo, princesa. No soy muy bueno en eso. Entonces, ¿en qué eres bueno? Consideró la pregunta durante un largo momento. Sobrevivir, supongo. Era una respuesta extraña. Valoria no supo qué pensar. Las semanas siguientes fueron extrañas y tranquilas. Natán se dedicó a aprender las costumbres valoranas con sorprendente dedicación. Estudió su idioma, su historia, su arte. Preguntó a los sirvientes sobre sus vidas y recordó sus nombres.
Paseó por los jardines del palacio y admiró las flores alienígenas como si fueran tesoros. La corte continuó burlándose de él, aunque nunca en su cara. Lo llamaban el humano suave y la mascota de la princesa. Valoria escuchó los susurros y sintió una complicada mezcla de vergüenza e irritación. Pero Natán nunca se quejó. Aceptaba cada desaire con paciencia, cada mirada fría con gracia. Cuando los cortesanos hablaban demasiado rápido para que él los entendiera, simplemente les pedía que repitieran. Cuando se negaban, sonreía y seguía adelante. ¿Por qué no te defiendes?, le preguntó Valoria una noche. Te insultan constantemente. Natán se encogió de hombros. Palabras son solo palabras. He enfrentado cosas peores. ¿Qué podría ser peor que la humillación constante? La miró con esos ojos extraños y por un instante ella vio algo oscuro moverse tras ellos. Algo viejo y cansado. Muchas cosas, dijo en voz baja. Entonces la oscuridad se disipó y volvió a sonreír. ¿Te gustaría pasear por los jardines? Las flores nocturnas están floreciendo. Valoria no lo entendía. No podía leerlo como leía a los demás. Era como un libro escrito en un idioma que nunca había aprendido. Una noche, tarde, no podía dormir. Caminó por los pasillos del palacio buscando aire fresco y se encontró cerca del campo de entrenamiento. Sonidos extraños llegaron a sus oídos, el susurro de movimiento, el suave impacto de los golpes contra los muñecos de entrenamiento. Se acercó sigilosamente y miró por una ventana. Natán estaba allí, solo a la luz de la luna. Se movía mediante formas de combate que ella no reconocía. Su cuerpo fluía como el agua de una posición a otra. No había movimiento inútil, ninguna vacilación. Cada golpe era preciso. Cada paso, perfecto. Se movía más rápido de lo que ella creía que los humanos podían moverse. Valoria lo observó durante casi una hora, paralizada. Esta no era la criatura torpe e inofensiva de la que se burlaba la corte. Era algo completamente distinto, algo que se había ocultado bajo suaves sonrisas y un silencio paciente. Cuando Natán finalmente se detuvo, permaneció inmóvil un largo instante. Luego, sin darse la vuelta, habló. «Puedes salir, princesa. Sé que estás ahí». El corazón de Valoria latía con fuerza en su pecho. Se apartó de la ventana y regresó a sus aposentos sin decir palabra. Esa noche, tumbada en la oscuridad, pensó en el hombre que dormía en la habitación contigua. Pensó en la diferencia entre lo que él mostraba al mundo y lo que ella había vislumbrado a la luz de la luna. ¿Quién era Natán Cole? ¿En serio? ¿Y por qué la humanidad lo había enviado a ella? 6 meses pasaron como agua entre los dedos. Valoria se encontró observando a Natán con más atención, buscando grietas en su máscara de amabilidad. Pero él no le reveló nada. Seguía siendo el mismo hombre amable y paciente que siempre había parecido. Sin embargo, no podía olvidar lo que había visto aquella noche en el campo de entrenamiento. Su relación se había vuelto más cálida, aunque Valoria no lo llamaría amor. Comían juntos. Paseaban por los jardines. Hablaban de pequeñas cosas, libros, música, las diferencias entre sus mundos. Natán sentía una curiosidad inagotable por la cultura valorana, y sus preguntas siempre eran reflexivas. «Tu gente vive 300 años», dijo una tarde mientras estaban sentados bajo un árbol de hojas plateadas. «¿Qué haces con todo ese tiempo?» Valoria consideró la pregunta. «Construimos, creamos, servimos a nuestras familias y a nuestro dominio. El tiempo es un regalo que no desperdiciamos. Los humanos vivimos quizás 80 años con suerte». Natán dijo que recogió una hoja caída y la revolvió entre sus manos. «A veces pienso que eso nos hace apresurarnos en todo. No tenemos tiempo para ser pacientes. Pareces bastante paciente». Sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. «Aprendí a tener paciencia a las malas». Quiso preguntarle qué quería decir, pero algo en su voz la disuadió de hacer la pregunta. Había otros momentos que la inquietaban. Pequeñas cosas que no encajaban con la imagen de un simple soldado. Observó cómo reaccionaban los guardias del palacio cuando Natán entraba en una habitación.
Eran guerreros entrenados del dominio, veteranos de una docena de campañas. No temían a nada. Sin embargo, algo en Nathan los inquietaba. Lo observaban como una presa observa a un depredador. No puede ver con claridad. Observó cómo Nathan se movía entre la multitud. Siempre estaba atento a las salidas, siempre posicionado desde donde podía ver cada puerta. Sus ojos recorrían las habitaciones siguiendo patrones que ella reconoció de su propio entrenamiento en seguridad. Él era constantemente calculador, siempre listo. Se fijó en sus cicatrices. Una mañana, entró sin previo aviso en sus aposentos compartidos. Nathan estaba junto a la ventana, sin camisa, secándose después del baño. Le daba la espalda. Valoria dejó de respirar. Su cuerpo era un mapa de violencia. Cicatrices cruzaban su piel en patrones que ella no reconocía. Algunas irregulares, otras precisas, algunas que parecían quemaduras. Había marcas que parecían hechas por garras, y otras que parecían casi quirúrgicas. Ningún soldado común tenía heridas como estas. Nathan se giró y la vio mirándolo fijamente. No intentó cubrirse. Simplemente se quedó allí, dejándola mirar. «¿Qué te pasó?», susurró. «Guerra», dijo simplemente. «Muchas guerras. Estas cicatrices. No son de armas normales». «No, no lo son». Se puso una camisa y, así, la evidencia desapareció. Volvió a ser el Nathan normal, de voz suave, gentil, amable, pero Valoria no podía olvidar lo que había visto. Esa noche, hizo discretas indagaciones. Contactó con la inteligencia valorana y les pidió toda la información sobre Nathan Cole. La respuesta llegó en cuestión de horas. Casi nada. Nathan Cole había servido en las Fuerzas Armadas de la coalición Terran. Su rango figuraba como cabo, un puesto bajo. Su hoja de servicio mostraba destinos básicos en mundos silenciosos. No tenía nada destacable sobre él en teoría. Pero grandes secciones de su expediente estaban tachadas, clasificadas a niveles tan altos que ni siquiera la inteligencia valorana podía acceder a ellas. «¿Qué escondes?», murmuró Valoria, mirando el expediente incompleto. Decidió ponerlo a prueba. La semana siguiente, organizó una sesión de entrenamiento con sus guardias personales. Invitó a Nathan a presenciarlo, con la esperanza de evaluar su reacción al combate. Sus guardias eran excelentes luchadores. Se movían con la velocidad y la potencia que hacían temidos a los valoranos en toda la galaxia. Golpeaban, bloqueaban y forcejeaban con brutal eficiencia. Nathan observaba en silencio desde la barrera. Su expresión mostraba un interés cortés. Nada más. Pero Valoria vio sus ojos. Seguían cada movimiento con perfecta precisión. Analizaban las posturas y predecían los golpes antes de que ocurrieran. Encontraron debilidades en las técnicas de su guardia que ella misma nunca había notado. Él no observaba como un espectador. Observaba como un cazador. Después de la sesión, ella se acercó a él. «¿Qué te pareció?». «Tus guardias son muy hábiles», dijo Nathan. Pero dudó. «No hay peros. Son excelentes guerreros». «Mientes». «Lo sé». «¿Qué viste realmente?». Nathan guardó silencio un largo rato. Luego suspiró. «Favorecen su lado izquierdo. 3 de ellos bajan la guardia tras un golpe fuerte. El alto transmite sus patadas. Y nunca han peleado con nadie que no siga las formas de combate valoranas». Valoria lo miró fijamente. Esas observaciones tardarían años en ser percibidas por un maestro guerrero. Nathan los había visto en minutos. «¿Quién eres realmente?», preguntó. Nathan la miró a los ojos. La amabilidad seguía ahí, pero debajo, vislumbró algo vasto y oscuro, una profundidad que no podía medir. «Soy tu esposo», dijo en voz baja. «Eso es todo lo que quiero ser ahora». «¿Y antes? ¿Qué eras antes?». «Alguien más». Su voz transmitía un viejo dolor. «Alguien. Estoy intentando con todas mis fuerzas dejar de serlo». Se alejó antes de que ella pudiera hacer más preguntas. Esa noche, Valoria permaneció despierta durante horas.
Pensó en el hombre amable que aprendió su idioma y recordaba los nombres de los sirvientes. Pensó en el guerrero que se movía como la muerte líquida a la luz de la luna. Pensó en las cicatrices que contaban historias de batallas que no podía imaginar. La coalición Terra no había. La habían enviado. Le habían enviado algo completamente distinto. Empezaba a darse cuenta de que no comprendía del todo a los humanos. La galaxia los veía como recién llegados, como afortunados supervivientes que habían alcanzado el poder por casualidad. Pero ¿y si eso estaba mal? ¿Y si los humanos simplemente habían elegido parecer inofensivos? ¿Qué ocultaban? ¿Y qué pasaría si alguna vez dejaban de ocultarlo? Valoria desconocía las respuestas. Pero al quedarse dormida, se dio cuenta de que algo había cambiado. Ya no se avergonzaba de su esposo humano. Le tenía miedo. Y de alguna manera, ese miedo se sentía como el comienzo de la comprensión. La estación espacial llamada Borde del Horizonte flotaba en la frontera entre tres imperios. Era territorio neutral, un lugar donde los enemigos podían encontrarse sin armas, donde la paz se podía construir con palabras en lugar de sangre. Valoria había sido convocada para una conferencia diplomática. Representantes de una docena de civilizaciones se reunirían para discutir rutas comerciales y disputas territoriales. Se suponía que sería un trabajo aburrido, el lento y cuidadoso asunto de prevenir guerras. Nathan la acompañó como siempre. Vestía ropa formal para la ocasión, tela oscura que le daba un aspecto casi elegante. Pero Valoria notó cómo estudiaba la disposición de la estación durante la aproximación de la lanzadera. Vio cómo sus ojos escudriñaban pasillos y salidas mientras caminaban por los relucientes pasillos. «Estás nervioso», dijo en voz baja. «Precavido», corrigió él. «Hay una diferencia. ¿Qué te preocupa?» Nathan guardó silencio un momento. Demasiada gente importante en un solo lugar. Es un objetivo tentador. La estación tiene una seguridad excelente. Múltiples especies han contribuido con guardias y sistemas de defensa. Lo sé. No parecía tranquilo. La conferencia transcurrió sin contratiempos durante 2 días. Los diplomáticos discutieron y negociaron. Se redactaron y revisaron tratados. Valoria desempeñó su papel a la perfección, representando al dominio con gracia e inteligencia. Nathan permaneció en un segundo plano, observando, siempre observando. La tercera noche, todo cambió. Valoria asistía a una cena formal cuando se apagaron las luces. Los sistemas de emergencia se activaron, proyectando sombras rojas sobre los rostros conmocionados. Entonces comenzaron las explosiones. La estación se estremeció con los impactos. Los cristales se rompieron. Las alarmas sonaron. A través de las ventanas, Valoria vio docenas de naves emergiendo de sus escondites, naves de guerra con las marcas del colectivo Qatari. Los Qatari eran antiguos enemigos de todos. Creían en la conquista, en la dominación, en la gloria de la batalla. Durante siglos, habían acechado en los confines del espacio civilizado, atacando y retirándose. Ahora habían llegado en masa. «Están locos», gritó un asesor del dominio. «Esto iniciará una guerra galáctica». «Eso es exactamente lo que quiero». Valoria comprendió. Matar a los diplomáticos. Culparse mutuamente. Ver cómo arde la galaxia. Las cápsulas de abordaje se estrellaron contra el casco de la estación. Las tropas de choque Qatari inundaron las brechas. Cientos de ellos. Luego miles. Eran criaturas enormes, escamosas y acorazadas, criadas para la violencia. Sus armas derribaron la seguridad de la estación en segundos. Los guardias de Valoria la rodearon, arrastrándola hacia el atrio central donde se reunían otros diplomáticos. En el caos, perdió de vista a Nathan. «¿Dónde está mi esposo?», preguntó. «No lo sabemos, princesa». Estaba al otro lado de la estación cuando comenzó el ataque. Al otro lado, a través de docenas de pasillos ahora inundados de soldados Qatari. «Está muerto», pensó. «Debe estar muerto». Los supervivientes se reunieron en el atrio central, quizás 200 diplomáticos,
ayudantes y guardias de diversas especies. Los guerreros valoranos formaron un perímetro defensivo, pero estaban muy superados en número. A través de las puertas, podían oír los sonidos de las tropas enemigas que se acercaban. Nos abrirán una brecha en minutos, informó el capitán de la guardia. Podemos resistir brevemente, pero no mucho. Hay miles de ellos. Valoria observó los rostros aterrorizados que la rodeaban. Eran políticos y negociadores, no combatientes. Habían venido a construir la paz, y ahora morirían por ella. Se irguió. Si iba a morir, moriría como una princesa del dominio. No mostraría miedo. Preparen defensas, ordenó. Lucharemos hasta el final. Sus guardias se posicionaron. Revisaron sus armas y rezaron en silencio. Algunos escribieron mensajes finales a sus seres queridos. Entonces ocurrió algo extraño. Los sonidos del combate inminente cesaron. No gradual ni lentamente. Simplemente se detuvieron. Como una grabación cortada a mitad de la reproducción. Confundida, Valoria se dirigió hacia las puertas. ¿Qué está pasando? Una ráfaga de estática de los dispositivos de comunicación. Se oían voces cátaras, pero no los rugidos confiados de la victoria. Eran gritos. Eran sonidos de terror. ¿Qué es esa cosa? Retrocedan. Retrocedan. No morirá. ¿Por qué no muere? Ancestros. Sálvanos. Ya viene. Los guardias Valoran intercambiaron miradas inseguras. ¿Qué podía hacer que los guerreros Qatari, criaturas que veneraban el combate, sonaran tan asustados? A través de la estática llegó otra voz, tranquila y fría. Seguridad de la estación. Atrio principal. Todos los hostiles neutralizados en los sectores 7 al 12. Moviéndonos para despejar las áreas restantes. Valoria reconoció esa voz. Era Netan. Eso es imposible, dijo el capitán de la guardia. Los sectores 7 al 12 contienen cientos de soldados enemigos. Un hombre no puede. Una explosión resonó en algún lugar cercano. Luego otra. Luego un sonido como un trueno resonando por pasillos metálicos. Los gritos continuaron. Valoria encontró una terminal de seguridad que funcionaba y frenéticamente buscó las imágenes de las cámaras. La mayoría estaban muertos, pero algunos aún funcionaban. Lo que vio en esas pantallas le paró el corazón. Nathan se movía por un pasillo lleno de soldados Qatari. No se movía como un hombre. Se movía como una fuerza de la naturaleza, como una tormenta con forma humana. Los enemigos caían ante él en pedazos. Sus armas no podían detenerlo. Su número no podía frenarlo. Recibió una ráfaga de plasma en el pecho y apenas tropezó. Le rompió el cuello a un guerrero Qatari con las manos desnudas, y luego usó el cuerpo como escudo mientras mataba a 3 más. Estaba cubierto de sangre, con el rostro inexpresivo, la mirada vacía de todo excepto de cálculo. Este no era el amable esposo que paseaba por jardines y aprendía nombres de sirvientes. Esto era algo completamente distinto, obra de los ancestros. La capitana de la guardia susurró, observando por encima del hombro. ¿Qué es? Valoria no tenía respuesta. En la pantalla, Nathan hizo una pausa. Miró directamente a la cámara como si supiera que ella lo observaba. Por un instante, ella vio algo humano en sus ojos, algo triste, cansado y resignado. Entonces se giró y caminó hacia el siguiente grupo de enemigos. Los gritos comenzaron de nuevo. El atrio se había convertido en un centro de mando. Los supervivientes se apiñaban mientras Valoria y sus guardias monitoreaban cada pantalla funcional que encontraban. Al otro lado de la estación, una figura solitaria abría un camino de destrucción a través de la fuerza de invasión Qatari. Nathan se movía con determinación, despejando sector tras sector. Usaba armas enemigas cuando las suyas se agotaban. Usaba las manos cuando las armas fallaban. Usaba todo a su alrededor, paredes, puertas, los cuerpos de los caídos, como herramientas de guerra. Los cátaros habían traído 3.000 soldados al límite de horizonte. Habían planeado la resistencia de la seguridad de la estación.
Habían planeado combates dispersos con guardias diplomáticos. No habían planeado esto. El sector 13 se despejó. La voz de Nathan crepitó a través del sistema de comunicación. Los 17 y 18 tienen una gran concentración. Moviéndose para entablar combate, un general valoriano que había estado asistiendo a la conferencia dio un paso al frente. Su rostro estaba pálido bajo sus marcas bioluminiscentes. Esto es imposible. Un soldado no puede hacer lo que estamos viendo. Los cátaros no son débiles. Nacen guerreros y, sin embargo, están muriendo, dijo Valoria en voz baja. En la pantalla, Nathan entró en una bodega de carga donde quizás 50 cátaros habían establecido una posición defensiva. Lo vieron venir. Abrieron fuego con todo lo que tenían. Nathan no disminuyó la velocidad. Rodó bajo la primera descarga, se acercó por detrás de un contenedor de carga y flanqueó su posición en segundos. Mató a 6 antes de que pudieran ajustar la puntería. Mató a 10 más mientras entraban en pánico. Los 30 restantes intentaron rodearlo, usar su número, abrumarlo con su masa. No importaba. Nathan fluía a través de ellos como agua en la arena. Cada movimiento era preciso. Cada golpe era letal. Rompía huesos, aplastaba gargantas y desgarraba armaduras con los dedos desnudos. Cuando un cátaro lo agarró por detrás, simplemente se retorció, le rompió el brazo a la criatura y usó la extremidad rota como arma contra su dueño. En menos de 3 minutos, la bodega de carga quedó en silencio. Valoria sintió náuseas. También sintió algo más, un asombro terrible que no podía nombrar. Lleva luchando más de 40 minutos, dijo el capitán de la guardia. ¿Cómo no está exhausto? ¿Cómo no está muerto? Los humanos tienen algo que llaman adrenalina, que alguien les ofrece semanalmente. Quizás les permite superar los límites normales. Esto está más allá de cualquier límite, respondió el general. Esto está más allá de todo lo que he visto. Esto está más allá de cualquier cosa que creí posible. La batalla continuó. Nathan llegó a la sección del reactor de la estación, donde se había reunido el grupo más numeroso de cátaros. Intentaban colocar explosivos, planeando destruir toda la estación una vez completada su misión. 300 guerreros custodiaban la posición. Valoria observó cómo Nathan se detenía en la entrada. Estaba herido. Podía ver sangre manar de los cortes en su rostro y brazos. Su uniforme estaba roto y quemado. Debería haber muerto una docena de veces. En cambio, giró los hombros, recogió un arma caída y entró en la sección del reactor. Los siguientes 10 minutos fueron los más largos de la vida de Valoria. Oyó los sonidos a través de las transmisiones de audio, disparos y gritos, y los terribles y húmedos sonidos del combate cuerpo a cuerpo. Vio destellos a través de cámaras defectuosas, cuerpos volando, paredes pintadas de rojo, a Nathan moviéndose en el caos como un fantasma. Cuando finalmente reinó el silencio, contó los cuerpos. 273 soldados cátaros yacían muertos en la sección del reactor. Los explosivos estaban desactivados. Nathan estaba de pie entre ellos, tambaleándose ligeramente. Su pecho subía y bajaba con la respiración entrecortada. La sangre goteaba de las yemas de sus dedos. Miró la cámara más cercana. Reactor asegurado. Princesa, ¿me oyes? La voz de Valoria tembló al responder. Te oigo. Voy a por ti ahora. Quédate donde estás. 20 minutos después, las puertas del atrio se abrieron. Nathan entró y Valoria vio en qué se había convertido su marido. Estaba cubierto de sangre. Su ropa estaba destrozada. Su cuerpo mostraba docenas de heridas que deberían haberlo matado. Pero caminaba con paso firme. Sus ojos se encontraron con los de ella al otro lado de la sala abarrotada. Todos lo miraban fijamente. Diplomáticos que lo habían descartado como generales débiles que se habían burlado de los soldados humanos. Guardias que se creían guerreros superiores. Todos miraban fijamente a este hombre pequeño y de aspecto corriente que acababa de derrotar a un ejército él solo. Nathan se detuvo frente a Valoria. De cerca, pudo ver lo cansado que estaba. Le temblaban ligeramente las manos.
Respiraba con dificultad, pero su voz era suave y gentil. Como siempre, estás herido. Ella negó con la cabeza, incapaz de hablar. Bien, asintió lentamente. Eso está bien. Detrás de él, un comandante Qetari herido era arrastrado por guardias valoranos. Lo habían encontrado escondido en un pozo de mantenimiento, con las piernas rotas, su espíritu destrozado. El comandante vio a Nathan y empezó a gritar: «¡Aléjalo! ¡Aléjalo de mí!». Nathan ni siquiera se giró. Se quedó allí, mirando a Valoria con esos ojos extraños y tristes. «¿Qué eres?», gritó el Kerie. «¿Qué son los humanos? ¿Qué eres tú?». La pregunta resonó en el silencioso atrio. Nadie respondió. Tal vez nadie pudiera. Valoria extendió la mano y tomó la mano ensangrentada de Nathan. Sus dedos estaban ásperos, llenos de callos y cicatrices. Eran las manos de un asesino. También eran las manos que habían recogido flores en su jardín y pasado las páginas con cuidado para no dañar los libros viejos. «Nos salvaste», dijo en voz baja. «Yo te protegí», la corrigió él. «Hay una diferencia». Ella no entendía a qué se refería, pero al mirarlo a los ojos, comprendió algo importante. Él seguía siendo Nathan. A pesar de todo lo que había hecho, a pesar del monstruo en el que se había convertido en esos pasillos, seguía siendo el hombre tranquilo y amable que se había casado con ella por la paz. La violencia no lo había cambiado. Simplemente había revelado lo que siempre había estado allí. Y de alguna manera, eso era lo más aterrador de todo. Había pasado un mes desde Horizon's Edge. La galaxia no había dejado de hablar de lo que sucedió allí. Las imágenes de seguridad se extendieron por las civilizaciones como un reguero de pólvora. Todas las especies vieron lo mismo. Un solo soldado humano desmantelando a 3000 guerreros Qetari él solo. En menos de 2 horas, algunos gobiernos afirmaron que las imágenes eran falsas. Propaganda de la coalición Terran diseñada para intimidar a los rivales. Pero demasiados testigos habían sobrevivido. Demasiados diplomáticos habían observado a través de esas pantallas de seguridad. La verdad era imposible de negar. La humanidad había revelado algo que había mantenido oculto. El colectivo Qetari había guardado silencio. Su gran invasión se había convertido en su mayor humillación. Sus guerreros, criados desde su nacimiento para adorar la batalla, habían sido masacrados por un solo enemigo. Sus comandantes se negaron a hablar de lo sucedido. Quienes se enfrentaron a Nathan y sobrevivieron despertaron gritando de pesadillas. La coalición Terran emitió un comunicado oficial. El cabo Nathan Cole es un miembro retirado de una rama de servicio especializada. Su expediente personal sigue siendo clasificado. No comentamos asuntos operativos. Eso fue todo. Sin explicaciones, sin disculpas, sin amenazas. De alguna manera, eso empeoró las cosas. Valoria regresó a Caos Prime con su esposo. Nathan sanó de sus heridas más rápido de lo que cualquier médico valorano creyó posible. En cuestión de días, volvía a pasear por los jardines, aprendiendo nuevas palabras en su idioma, sonriendo a los sirvientes que ahora lo miraban con algo parecido al terror religioso. No podía dormir. Cada noche veía esas grabaciones de seguridad al cerrar los ojos. Oía los gritos. Vio a su amable esposo transformarse en algo propio de las pesadillas. Finalmente, no pudo soportarlo más. Encontró a Nathan en sus aposentos, sentado junto a la ventana, contemplando las estrellas. Parecía saber por qué había venido. Quizás había estado esperando esta conversación desde el principio. «Necesito respuestas», dijo Valoria. «Necesito entender qué eres». Nathan guardó silencio un largo rato. Entonces asintió lentamente. «Siéntate conmigo. Esta no es una historia fácil». Se sentó frente a él. Afuera, las lunas gemelas de Caos Prime colgaban bajas en el horizonte, proyectando una luz plateada sobre su rostro. «Los humanos son jóvenes», comenzó Nathan. «Llegamos a las estrellas hace solo un siglo. Encontramos una galaxia llena de especies más antiguas, fuertes y rápidas que nosotros.
Especies que llevaban miles de años librando guerras. Especies que podrían habernos aplastado como insectos. Pero no lo hicieron. No, porque nos aseguramos de que pensaran que no valíamos la pena. Nos hicimos los débiles. Nos hicimos los inofensivos. Actuamos como supervivientes afortunados, como niños que se tambalean por un mundo adulto. Hizo una pausa. Era una máscara. Una máscara muy cuidadosa. Valoria se inclinó hacia adelante. ¿Qué hay detrás de la máscara? Natán se miró las manos. Esas manos que habían matado a cientos. Esas manos que aún temblaban al recoger flores. Los humanos aprendieron pronto que la galaxia solo respeta el poder. Así que construimos el poder en secreto. Desarrollamos tecnologías que nunca mostramos. Entrenamos soldados que nadie sabía que existían. Nos preparamos para el día en que la máscara tuviera que caerse. Soldados como tú. Sí, como yo. Su voz estaba cargada de viejo dolor. Nos llaman guardianes. Nos ofrecemos como voluntarios jóvenes. Somos mejorados. Nuestros huesos se fortalecen. Nuestros músculos se reconstruyen. Nuestros reflejos acelerado. Nos entrenan durante años en todo tipo de combate. Nos convertimos en armas envueltas en carne. Valoria recordó sus cicatrices. Las marcas que parecían quirúrgicas, las heridas que no provenían de un arma normal. Hay cientos de nosotros, continuó Natán, ocultos entre humanos comunes y corrientes que viven vidas comunes, esperando el día en que nos necesiten. La mayoría de la gente nunca sabe de nuestra existencia. Incluso la mayoría de los humanos no lo saben. ¿Por qué mantenerlo en secreto? Los ojos de Natán se encontraron con los de ella. En ellos, vio algo antiguo y cansado. Un cansancio que era más profundo que el agotamiento físico. Porque tenemos miedo de lo que somos. Tenemos miedo de lo que podríamos llegar a ser si dejáramos de fingir ser humanos. Todo guardián vive con ese miedo. Sabemos lo fácil que sería dejar de importarnos la vida, ver a todos como objetivos en lugar de personas. Así que nos escondemos. Y recordamos cómo ser amables. Y rezamos para no tener que volver a convertirnos en monstruos nunca más. Valoria pensó en los últimos meses, en Natán aprendiendo nombres de sirvientes, en Natán paseando por jardines, en Natán luchando con su idioma y sin enojarse nunca. Por eso te esfuerzas tanto en ser amable. Se dio cuenta. Tienes miedo de perderte. Sí. La palabra fue casi un susurro. Todo guardián que sobrevive lo suficiente se enfrenta a la misma decisión. Podemos aceptar lo que somos y perder nuestra humanidad, o podemos luchar por seguir siendo humanos y cargar con el peso de lo que hemos hecho. ¿Cuál elegiste? Natán sonrió con tristeza. Todavía lo estoy decidiendo. Todos los días. Todavía lo estoy decidiendo. Se quedaron sentados en silencio un rato. Afuera, las lunas continuaban su lento viaje por el cielo. La galaxia nos ve como recién llegados, dijo Natán. Con el tiempo, como supervivientes afortunados, como criaturas inofensivas que tuvieron suerte, les dejamos creer que es más seguro para todos. ¿Más seguro? Si la galaxia supiera lo que los humanos realmente podían hacer, se unirían contra nosotros. Intentarían destruirnos antes de que nos volviéramos demasiado fuertes. Así que nos quedamos ocultos. Seguimos siendo pacientes. Esperamos. ¿Esperar qué? Natán la miró con esos extraños ojos tristes. Por el día en que esconderse ya no sea posible. Por el día en que tengamos que mostrarle a la galaxia lo que realmente somos. Hizo una pausa. Espero que ese día nunca llegue. Pero si llega, estaremos listos. Valoria extendió la mano y tomó la suya. Este hombre que era un arma. Este asesino que recogía flores. Este monstruo que la amaba. Me alegra que me lo hayas mostrado, dijo en voz baja. Me alegra saber la verdad. ¿Me tienes miedo? Consideró la pregunta con honestidad. Sí, pero también estoy orgullosa. Podrías haber sido un monstruo. En cambio, elegiste ser un hombre. Eso requiere más coraje que cualquier batalla. Los ojos de Natán brillaron. Por un instante,
Pareció increíblemente joven y terriblemente viejo a la vez. Cuando me enviaron aquí, dijo, pensé que sería un exilio, un final tranquilo para un soldado destrozado. En cambio, encontré algo que valía la pena proteger. Le apretó la mano. Te encontré. Valoria se inclinó y lo besó. Fue su primer beso de verdad, no un gesto ceremonial, sino algo verdadero. Afuera, las estrellas ardían frías y distantes. La galaxia continuaba su antigua danza de poder y miedo. Pero en esa habitación, dos personas de mundos diferentes habían encontrado algo raro y preciado. Habían encontrado comprensión. Habían encontrado aceptación. Habían encontrado amor. Y en algún lugar de la oscuridad del espacio, otros guardianes esperaban en sus vidas tranquilas, ocultos entre humanos comunes, tenderos y maestros, médicos y granjeros, padres y madres, armas con forma humana, rezando para que nunca los necesitaran, pero listos, siempre listos.